Hamás ha lanzado un ataque a gran escala contra Israel, asesinando a más de 1000 civiles inocentes en el mayor asesinato masivo de judíos desde el Holocausto. Este ataque ha indignado a muchas naciones de todo el mundo y ha desencadenado lo que probablemente será el conflicto más sangriento de la región en más de 50 años. Ahora, como justificación de estos ataques, Hamás y Hezbollah, e incluso algunos activistas políticos de izquierda llevan mucho tiempo argumentando que los israelíes no son más que colonizadores y colonos. Y a raíz de la masacre de Hamás, varios académicos en Estados Unidos y en Europa incluso aplaudieron estos asesinatos como un acto de descolonización. Así que esto plantea la pregunta: ¿son realmente los israelíes colonizadores que no tienen ninguna reivindicación o justificación relevante para tener una patria en la región? Bien. Para considerar esto, hagamos un breve repaso de la historia de la zona conocida como Levante. El primer asentamiento a gran escala del pueblo judío comenzó en el Levante durante la Edad de Bronce, aproximadamente en torno al siglo XIII a.C. Fue la época de los jueces. Le siguió el reino israelita unificado bajo los reyes Saúl, David y finalmente Salomón, que duró desde el 10 y 20 a.C. hasta el 9 y 30 a.C. El reino se dividió entonces entre los dos reinos judíos de Israel y Judea. Israel duró hasta el 720 a.C., cuando fue destruido por el imperio asirio, y Judea duró hasta el 586 a.C., cuando fue destruido por el imperio babilónico. Y desde entonces hasta 1948, el territorio sería disputado y controlado por varios imperios, entre ellos los asirios, babilonios, persas, romanos, bizantinos, los califatos árabes, que empezaron alrededor del año 633 de Cristo, los reinos cruzados, de vuelta a los árabes, y luego sería conquistado y permanecería bajo el dominio del Imperio Otomano hasta su derrota en la Primera Guerra Mundial. Durante todo este tiempo, había habido una población ininterrumpida de judíos étnicos viviendo en la zona conocida como el Levante. De hecho, el nombre Palestina no fue el nombre oficial de la región hasta que el emperador romano Adriano sofocó una gran revuelta judía, recurriendo a un genocidio casi total del pueblo judío y luego cambiando el nombre de la provincia de Judea a Palestina como insulto a los judíos. Pasemos ahora a la era moderna. El colapso del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial marcó un momento crucial en la historia de la región, porque los otomanos habían controlado la tierra que ahora abarca Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. Finalmente, Gran Bretaña tomó el control directo de lo que se conoció como el Mandato de Palestina, y el Emirato de Transjordania en el año de la Gran Guerra, y continuaron gobernando estas zonas hasta el año de la Gran Guerra. Pero tras siglos de persecución que culminaron en el Holocausto, muchos reconocieron que el pueblo judío necesitaba una patria y que el territorio del Levante tenía sentido. ¿Levante tenía sentido? Dada la presencia de una población judía y la larga conexión histórica y religiosa con la región. El año de la Gran Guerra, las Naciones Unidas propusieron un plan para dividir el territorio británico en estados judíos y árabes separados. Y ese plan fue aceptado por los dirigentes judíos, pero rechazado por los estados árabes, lo que condujo a la Primera Guerra Árabe-Israelí. Y desde entonces, se han librado múltiples guerras en el año de la Gran Guerra, entre otros muchos enfrentamientos y conflictos menores. Y en los últimos 50 años, Israel ha conseguido normalizar y mejorar las relaciones con algunos de sus enemigos históricos. Pero la paz duradera y el reconocimiento del derecho de Israel a existir han sido difíciles de conseguir, en gran parte debido a la aparición de grupos terroristas como Hamás y Hezbollah, que han seguido haciendo la guerra a Israel durante décadas. Estos grupos y muchos académicos occidentales han llegado a justificar incluso los actos más atroces dirigidos deliberadamente contra civiles como justificables en una guerra de descolonización. Pero he aquí la cuestión. Los judíos llevan más de 3000 años viviendo en esta región. Acusar a Israel de colonización no tiene mucho sentido dada la historia. Si una patria judía en Levante es colonización, ¿no lo sería también un estado palestino? Por no mencionar que ya hay varios estados árabes en la región, y la mayoría de ellos existen en tierras que fueron tomadas originalmente mediante conquista. Así que, si el argumento es que, a pesar de que hay varios estados árabes y musulmanes en la región, las poblaciones árabes y musulmanas de Levante deberían poder tener su propio estado, es un argumento que muchos pueden entender y que los israelíes incluso han aceptado. Pero si el argumento es que Israel como Estado no tiene derecho a existir y no es más que un conquistador extranjero, lo siento, pero creer eso requiere una falta de comprensión de la historia de la región, por no mencionar una visión bastante inconsistente intelectualmente de la conquista y la colonización. Pero su argumento general es incluso peor que eso. Intentan justificar el asesinato, secuestro y violación deliberados de civiles inocentes para lograr un objetivo político.
Así que pregúntese lo siguiente. Con este tipo de falsas justificaciones que se utilizan para apuntalar las peores atrocidades, ¿querrías vivir junto a un Estado con una carta que no solo justificara, sino que recompensara el asesinato de ti y de tus seres queridos?